suerte de contar con Epi, que es un buen amigo desde hace 20 años, Epifanio Rivera, que es el propietario de Bodegas Epifanio Rivera, y vamos a disfrutar con él una cata. En principio vamos a catar Erial TF y Erial Crianza, y se ha venido arriba y nos ha traído la añada del 19 y del 18 para poder catar un poquito más. Es una bodega pequeñita, solo hace estos dos vinos, pues para disfrutar un ratito más de los vinos y de este ratito. Así que, Epi, te dejo... Lo primero, presentarme. Soy Epifanio Rivera, de Bodegas Epifanio Rivera. La verdad es que el nombre es histórico, vamos a dejarlo, porque mi padre es Epifanio Rivera, mi abuelo es Epifanio Rivera y mi bisabuelo es Epifanio Rivera, o sea que soy el último de... nosotros somos básicamente viticultores de Pesquera de Duero. Nosotros tenemos viñas plantadas entre 1910 y 1920. Tenemos un lagar donde hacíamos vino en el siglo XIX, la verdad que esto es... Un poquito más alto, por favor. Que se acerquen. Espera a ver que está llegando gente todavía. Tenemos un lagar de 1800 y pico, que la verdad que es muy interesante de visitar, pero realmente la marca que nosotros tenemos en el mercado, que sería el Erial TF, la hicimos mis hermanos y yo. Y la idea un poco era elaborar las uvas que nosotros teníamos. La bodega está dimensionada a nuestra producción. Nosotros somos de Pesquera, Pesquera de Duero. Pesquera de Duero es una zona muy particular, tiene un microclima yo creo que bastante conocido. Somos una anchón al sur del Duero. Esto es un valle, ¿no?, que va de este a oeste. Las laderas de la izquierda, en este caso, dan al sur, y las laderas del norte dan al Duero, dan al norte. Las laderas del sur dan al norte. Sí, es este-oeste, un valle, este-oeste. Las laderas de la parte sur del Duero dan al norte, y las laderas de la parte norte del Duero dan al sur. Pues Pesquera es un anchón en la parte norte del Duero, con lo cual tenemos muchas laderas, mucha superficie de terreno en ladera que mira al sur. Tenemos una insolación fantástica. Normalmente se pueden resumir en tres tipos de suelos en Pesquera. Al final es un valle, y como todos los valles, pues tiene las mismas particularidades, ¿no? La zona que pega al río son zonas de erosión, son arenas, cantos rodados. Los vinos de esas zonas, ¿qué es lo que le pasa? Que retienen poco agua. Las arenas retienen poco agua. Normalmente tienen muy buena nariz, pero tienen menos estructura. Los veranos secos los pasan canutas, las viñas al lado del río. Que parece una contradicción, pero no lo es. A medida que vamos subiendo en el valle empieza a aparecer más arcilla. La arcilla allí no es la arcilla que nosotros imaginamos, la arcilla roja, es una arcilla más bien caliza, es una arcilla blanca. La diferencia entre la arena y la arcilla es el grosor del grano. O sea, a medida que hay menos erosión, el grano es más fino, es más arcilloso. Ese tipo de suelo retiene más agua. A mi entender, de cuenta que el río está sobre 750, 760 metros sobre el nivel del mar. A partir de los 780, 800 metros empieza a haber arcilla y retiene más agua. Para mí es la zona de mejor maduración. Nos da vinos, es verdad, con una nariz menos divertida que la de al lado del río, porque es una nariz, las narices de las arenas suelen ser más florales, suelen ser más... tienen tonos más de flores blancas. A medida que va subiendo empieza más fruta roja, empieza mucho más corpulencia en boca, y a partir de ahí a partir de los 800 y pico metros empieza a ser ya caliza del todo, hasta el punto de que hay zonas donde no es apto para el cultivo de la vid porque son suelos muy básicos. Entonces al final acabas teniendo problemas de clorosis y de falta de hierro por bloqueos.
Las zonas más altas están entre 900 y 910 metros. Y se vuelvo a insistir que son calizas muchas veces con un porcentaje altísimo. Los vinos son más frescos, las narices son más minerales en esta parte en este tipo de suelos, ¿no? Nosotros tenemos viñas en las tres zonas. Al final yo creo que los grandes vinos se hacen un poco que toda la zona, cada uno de los suelos te tiene que aportar algo, ¿no? al vino final. Nosotros queríamos hacer dos estilos de vino distintos. Erial, que fuera un vino más fácil de entender, que fuera un vino basado más en la zona de las arcillas y de las arenas, que fuera un vino con más público, que casi a todo el mundo le gustara, ¿no? Y TF es distinto. TF son dos parcelas de viñas de más de 100 años con suelo blanco, o sea, parecen albarizas de Jerez, las piedras son blancas, parece que está todo el año nevado. Esto nos da un carácter muy especial a TF. Es un vino que, al contrario que Erial, no es escalable. Porque si son dos parcelas, no son dos parcelas, o sea, es lo que da cada año. Todo el mundo dice, joder, si TF se te acaba, ¿por qué no haces más? Pues no hago más porque las viñas no dan más, y si meto una tercera viña, pues va a cambiar un poco el carácter al vino, o sea, deberíamos hacer otro vino, ¿no? No podemos escalar, no podemos hacer más botellas de TF porque TF es lo que es, para bien o para mal. Estábamos diciendo también eso, que nosotros somos una familia en Pesquera de Duero. Pesquera de Duero es un pueblo muy curioso. Tienes que hablar más alto. Joder, es que no puedo, me quedo sin... Pues avanza un poco, avanza todo lo que puedas, hasta mi padre. Ahí está. Pesquera de Duero es un pueblo muy curioso, ¿no? Porque a la gente le suena Pesquera como si fuera... no sé, una gran capital o un pueblo grande. En Pesquera somos 400 y pico habitantes, o sea, nos conocemos bien. Lo que pasa es que hay unas 30 y tantas bodegas. Está el 10% de la denominación de Ribera, más o menos, está en Pesquera. La verdad que hay de todo, pero realmente gente de Pesquera tampoco somos tantos como para presumir de nada. Hay más bodegas que familias, que dice alguno. Hoy hemos traído, tanto de Erial como de TF, tres cosechas distintas: 18, 19 y 20. La cosecha 18 y la cosecha 20 son cosechas muy parecidas. Son veranos más frescos, vinos más ligeros, vinos para beber antes. La cosecha 19 es una cosecha más cálida, es una cosecha con más maduración, es una cosecha con más IPTs, con más polifenoles, y es una cosecha que ¿IPT, qué es? ¿Los puntos de color? Índice de polifenoles totales, o sea, no son los puntos de color, es todo. Taninos, fenoles, antocianos, todo. Y el 19 viene ese IPT más alto que el 18 y el 20. Sí, por eso la añado. O sea, y es una maduración más completa y te salen más IPTs. Realmente, tampoco te puedo explicar muy bien... Yo pregunto por todos, ¿eh? ¿Por qué? Que nos lo ves, ¿no? Que ¿Por qué los IPTs son más altos o más bajos en unas añadas u otras? Porque depende del ciclo. O sea, no por hacer más calor hay más IPTs, sino porque sea un ciclo más lento, más igualado, más homogéneo, ¿no? Entonces, las hojas de la viña trabajan más tiempo, y es cuando suben los índices. Pero, por ejemplo, el color viene dado también por el frío de la noche, y los diferenciales térmicos. Y esto es algo que tampoco está muy estudiado. O sea, realmente sabes los IPTs cuando haces la analítica. Cuando haces la analítica. Pero sí es verdad que entre unas cosechas y otras hay diferencia de corpulencia, de tanicidad, y al fin y al cabo eso, desde un punto de vista técnico, lo representan los IPTs. O sea,
también es claro que tener más IPTs no tiene por qué ser mejor, ni peor, simplemente define algo que Un es dato así. objetivo que se ve en analítica y que luego en la cata sí que es cierto que vemos la intensidad de color, la intensidad aromática y la tanicidad, que de una añada a otra, la 19 más golosita, que lo probaremos en cata, mucho más amable, más terciopelo, y el 18 y el 20 los notaremos con más tensión, ¿no? Y más frescura incluso. Sí, o sea, son veranos más frescos, conservan mejor la acidez. Yo siempre he sido partidario de que las cosechas representen un poco la añada, o sea, hacer el mismo vino, hacer el mismo producto como Coca-Cola, pues la verdad que no, al final cada añada se tiene que ver reflejada en el vino, ¿no? O sea, para bien o para mal. Hay muchas bodegas grandes que el objetivo es hacer el mismo vino todos los años, pues eso no tiene gracia. Lo divertido es que cada año te sale una cosa, porque la añada, en las circunstancias y la viña es así. Empezamos a catar Erial 18, Erial es vino con 12 meses de barrica, 70% roble francés, 30% roble americano. Nosotros las fermentaciones en Erial nunca le dejamos pasar de 28 grados, intentamos no extraer mucho precisamente para que sea un vino más amable, sea un vino más... Lo que pasa es que amable en términos de pesquera es una cosa muy complicada, porque la tierra lo que nos da es mucha concentración, mucho vigor, mucha estructura. Entonces al final tenemos que frenarle. No sé si tengo la copa yo por aquí. Vamos a tener aquí de cata. Primero los cereales crianza y luego los cefres, o los vamos a ir alternando. Como Tú decides. quieras. No, decides tú, que eres el que elabora. Yo prefiero los cereales y luego los cefres, ¿no? Vale, Centrándonos un poco en... Oye, he metido toda la luz posible para ver el color. Pero la intensidad, el color es una intensidad media alta. Para ser Ribera del Duero es media alta. Objetivamente a nivel de vino es intensidad alta. Si no vemos los dedos, intensidad alta. Si vemos los dedos pero no vemos las arrugas, media. Y si podemos leer a través del vino, baja. Y aquí es que casi no se ven ni los dedos. Eso significa que para ser un 2018 está entero, o sea, no tiene ningún tipo de oxidación. Es un vino que puede aguantar en botella bastante más, desde el punto de vista del color, está muy estable, ¿no? Sí, mantienen los tonos azulados todavía, la variación del centro hacia afuera pues es muy pequeña, parece casi un vino joven, ahora tiene un poco granate, pero puede engañar. Es un vino que ha mantenido muy bien el color y la juventud. Esta es una característica también un poco de la zona, ¿no? Los vinos envejecen muy bien, o suelen envejecer muy bien. Entramos ya en la polémica del otro día de que cómo se sabe qué cosechas envejecen mejor y qué cosechas envejecen peor, y eso solo se sabe probando, ¿no? Pero lo que vemos es que el 2018 a estas alturas está, pues, no digo casi como cuando le metimos en botella, pero está entero, o sea, desde el punto de vista de color. Es verdad que es el 18, yo os hubiera dicho que era un 20 ahora mismo. Sí, por el color me iba al 20. Sí, no. Me ha engañado el subconsciente y he visto y he dicho un 20, estamos con un 20 ahora mismo. Sí, es un 18. Los famosos halos amarillos, estos que van tejas que van apareciendo en el borde, nada. vemos que de esto nada. O sea, el vino está entero. Y bueno, y el arito transparente que se ve en el ribete por fuera, es que es un vino con una acidez viva, y al final eso conserva muy bien el vino. A ver, nariz, a ver qué os parece la nariz. En color está limpio, brillante, bonito, intenso y llama la atención. Está la frescura, ¿verdad? Una cosa que hemos comentado, hemos comido de pillo, está un poco frío, sí. Hemos comido de pillo juntos y estábamos hablando, hemos estado hablando de las añadas de Erial, que es que siempre tienen un toque lácteo y siempre son unos vinos que en cata ciegas, para mí y para los que lo tomamos habitualmente, es súper fácil de identificar, porque tiene unas características que rápidamente, Erial, pum. Hay otros vinos que generan dudas, pero aquí nada, aquí. Da igual que sea el 18, el 19, el 20, que yo lo huelo y no me cabe duda.
Igual me puedo confundir y digo, un TF. Pero... Una pregunta de nota, ¿la fruta es más roja o más negra? Negra. Aquí es negra y aquí sí que hay diferencia, Mora, como lo hemos mora. tomado hoy, que esto está ya más madura. Aquí ya está enmermelada, no poco compotada. Sí. Negra, madura. Sí. Pero sigue siendo fresca. Aquí estos vinos siempre han sido bastante mentolados, balsámicos. Y siendo un 18, que ya tiene unos cuantos años, sigue manteniendo la frescura en la nariz. Ya ver la boca, ¿qué os parece? Epi, una pregunta, como cosechas de guarda, ¿qué años recomiendas tú de las últimas Yo añadas? no Es recomiendo. lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Así que No recomiendan ninguna, hay que sabemos. beberles todo. Hasta que no lo Yo sabes lo que suelo decir en la bodega, que eso se lo preguntes a los periodistas. hasta que no pruebas. Los Eso es lo que se lleva la Los cosa. periodistas lo clavan. Tú ves y te dicen, esta cosecha para beberla en 4 años. Y tú dices, uy, qué tíos más listos, ¿cómo lo harán? ¿Cuánto sabe? Realmente hay muchas sorpresas. El otro día comentábamos que Parker se hizo famoso porque dijo que todo el mundo decía que una cosecha de Burdeos, no sé si al 89, una de esas, no era una buena cosecha, y él dijo que iba a envejecer a la perfección, y la verdad que fue un gran vino al final. Entonces se hizo famoso por atinar que esa cosecha iba a envejecer. Que me preguntes a mí cuál va a envejecer, pues mira, me lo puedo inventar, pero realmente... No, igual por las características de la añada, por acidez, Sí, polifenoles, tienes taninos, una igual idea. tú dices, pues yo creo que en base a la experiencia, esta añada puede ser un vino para guardar Y unos ahí es- años o para consumir ya. y Pero hay- luego nos engaña la copa Y cuando lo ahí, abrimos. y ahí es donde voy yo, si yo lo digo, y lo tengo muy claro. El problema es que fallo. Añada fría, hay acidez alta, el vino va a durar más tiempo. Y de repente coges una añada del 2006 o un 2003, que eran añadas flojas, y dices, joder, pero si está perfecto, está O un mejor que la 95. 2004, que la 2005, que eran Este excepcionales. año, por ejemplo, el 22, que ha sido cálido también para vosotros, aquí en Santander Ah, ha sido estupendo. Ha sido... Sí, sé lo de Santander y sé lo nuestro. Allí para Orujo. ¿Y qué tal sensación tenéis con, El 22. con los mostos del 22? El 22, te voy a ser sincero, me gusta más el vino que la uva. La uva, con todos los calores que había, al final se quedó muy pequeña. En muchos sitios se paró y no tenía una madurez que era medio sospechosa. Yo la uva tenía pacificaciones. Yo la uva este año me daba mucho miedo, pero realmente los vinos estoy muy contentos con ellos. Es verdad, la cosecha el vino va a reflejar un poco lo que ha sido la cosecha. Es un año muy cálido, las acideces están más bajas. Bajas, el alcohol un poco más alto. El alcohol está un pelín más alto. El alcohol no mucho, porque las paradas esas de la viña, al final no creas tú que ha Cuando subido hace mucho alcohol. muchísimo calor, igual que con el frío, la viña inverna y se queda, pues cuando has podado, se queda el tronco muchos meses que ha invernado, que no evoluciona, no corre la savia. Con el exceso de calor pasa algo parecido. La viña se bloquea y la maduración se para. Entonces llegas a septiembre, octubre y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? He perdido el mes de agosto. Tuerce las hojas, se ve, que tuerce las hojas. Fíjate. O sea, no es una cosa que notas porque dices, coño, la encima no avanza, pero en verano, cuando hace mucho calor, te das cuenta que tuerce como los girasoles. Tuerce las hojas y le da el envés de la hoja al sol y el haz a la sombra. La idea es no evaporar. Al revés. La idea es no evaporar, porque donde evaporas es en el haz de la hoja, ¿no? Pues si el haz mira al sol, estás evaporando agua, y los días de mucho calor, Se protege. la cepa lo que hace es protegerse. Pero a la vez, al no evaporar, la circulación de savia va mucho más lenta. Entonces hay menos fotosíntesis, entonces es cuando viene la parada. O sea, deja como de respirar. O sea, se pone en mínimos. Sí, como si nosotros nos ponemos a menos 20 grados en la nieve. No, como te pones, o como te pones a 50 en Modo ahorro. el Sáhara. O sea, te caen 50 grados en el Sáhara, y ¿cuál es lo que hace? Moverte lo justo. Quedarte en la sombra y no moverte. Eso es lo que hace la viña. Claro, ¿cuánto tiempo estás así? Pues si estás mucho tiempo así, estás perdiendo días de maduración, porque hasta que no vengan las condiciones, otra vez no va a empezar a funcionar la viña. O sea, es una manera Eso pasó natural de... En el 13 pasó algo parecido. 2003. En el 3. El 2003 fue la... Esa década me baila.
3, que fue cuando se murieron en Francia. La No sé, 3 sí, es- esa fue gordísima. Y por eso muchas veces te la juegas. Dices, los mejores vinos para envejecer son los que más IPTs, los que más concentración tienen. Pues yo me acuerdo que el 5 tenía mucha concentración, tenía mucho IPT y prometía, y luego a mí pues me ha decepcionado. Sin embargo, el 6 era más ligero y al final ha envejecido muy bien. El 7 está fantástico. El 9 yo pensaba que iba a evolucionar mejor y no ha evolucionado tan bien. El 10 ha evolucionado fantástico y el 10 fue una añada muy complicada para nosotros porque hubo una helada muy gorda, cogimos muy poca cantidad, había mucha concentración. ¿Por qué ocurre eso? Pues realmente porque no tenemos ni idea. O sea, Y lo dice un viticultor, que ¿cuántas generaciones hablabas de Epifanio Rivera? ¿Cuáles son los Epifanio Riveras? también lo hablábamos eso, de las mentiras del vino. Quiero decir que empiezan a hablar de generaciones y algunos se va a remontar a los romanos, ¿no? Y joder, al final en los pueblos de Castilla la gente vivía de Marcelino pan y vino, o sea, todo el mundo tenía viñas. ¿Cuántas generaciones son? Toda la vida. Las bodegas viejas de Pesquera, yo tenía una prima que estuvo en el archivo de Simancas estudiando y tal, y encontró documentos donde se citaban en el siglo XI. Y tú dices, coño, en el siglo XI ya estaban las bodegas, pues seguramente estas no, o aquellas se hundieron y luego hicieron otras, pero la gente vivía porque era lo que hacía. Entonces, ¿cuántas generaciones? La pregunta sería, ¿quién no vivía? ¿Quién no vivía de la uva? O sea, los que somos de allí, de padre y madre, de toda la vida, de 8 apellidos castellanos. Dices, coño, probablemente todas las generaciones anteriores que aquí han sido han tenido viña, que era de lo que vivía la gente. O sea, no... Y al final remontarse a unas determinadas generaciones yo creo que es para darle más importancia a una bodega, de qué tal, pero... 8 apellidos castellanos. ¿Cuál es el siguiente de Rivera? Aparicio. ¿Eh? Aparicio, no sé si son castellanos. O sea, no, ni Alonso, yo lo ni digo. Álvarez, ni nada de eso, ni Alvar, ni... No. Erial, Erial, ¿de dónde viene Erial? Rivera... No, Erial es una... Rivera, ¿verdad? ¿No? Pues no, eso me enteré después, ¿eh? Es una historia muy graciosa porque nosotros... Porque entonces sí que tiene que ser graciosa. Yo llevo un rato dándole vueltas a la... Erial. Nosotros tenemos una viña vieja en lo que se llama la cañada del Erialón. Una zona, ¿no? Y en una cañada, es una viña que además No es... tiene nada que ver con Epifanio Rivera. Es nada. Es una viña que es la verdad que es para enamorarte, viendo el suelo y viendo cómo es la viña. Y le íbamos a poner el vino Erialón. Entonces yo fui a Patentes y Marcas y dije, quiero registrar Erialón. Me dijeron, no, tienes que registrar la raíz y luego pones aumentativos y diminutivos porque la raíz es tuya, ¿no? Entonces registré Erial. 9 meses después, porque registrar una marca es como un embarazo, 9 meses. Te mandan el titulito y ya eres propietario de esa marca por 10 años. Fui al consejo y les dije, quiero poner a mi vino Erialón. Dijeron, no, tenemos un reglamento en el consejo que nos dice que solo puede registrar exactamente lo que está registrado en Patentes y Marcas. Así que Erialón se quedó en Erial, que luego encima coincide con mis iniciales casi. Epifanio Rivera Aparicio, la L es la que no podemos explicar. Es la que estaba esperando el hombre. Y eso es una tierra que no da nada, ¿no? Joder. Un Erial no es una tierra ahí pobre. Es una tierra pobre, sí. ¿Y el buen vino dónde sale? Y de hecho, si te fijas, el Erialón es una cañada de donde iba el ganado y eso. Y siempre ha estado de viñas. O sea, las zonas más tradicionales de Pesquera siempre han estado de viñas. Probablemente porque no valían para otra cosa. Sí, es muy gracioso. O sea, antiguamente vivían del pan y el vino, estábamos diciendo, pues lo que no daba pan tenía que dar vino. O sea, así de claro. ¿En Boca los que os queda vino qué tal? Es un 2018, pero que sigue manteniendo la frescura. Sí que se le nota ya, que tiene años, se nota en Boca, se le nota más el color, parece más joven, y en Boca sí que se notan las mermeladas, o sea, se ve cierta madurez, pero está muy fino porque la acidez la sigue manteniendo y es refrescante. ¿Cuántos años más hay que guardar este?
Este ya nada. Yo este no lo Este ya no lo guardo más. Yo este ya lo he guardado con recaudo. Ya, pero si el año pasado nos lo hubiéramos bebido, este año no lo teníamos. Esto puedes guardarlo lo que quieras, pero ya es que lo guardes tú y nosotros no lo bebamos. Beberlo, yo creo. Sí. El vino que lo guarda en la bodega, que cuando sale al mercado hay que beberlo. Porque si no, las condiciones no son las óptimas. ¿Cuántas botellas Se va hace esto? estropeando. Hacemos más o menos unas 60.000 botellas al año, diría. Está bien, una cantidad. La misma copa. Está bien, está bien. Conduces tú. Que por los 10 años dice 6.000, no sé qué, dice, se nos ha venido un farmaso. Una sorpresa, ¿verdad? 18. Estás hablando de... Este es el 19. Vamos a dar todo el día al pie y luego todo el día al pie. Sí, está muy madre. 19. ¿Poco va a cambiar? Exactamente el mismo color, ¿no? Sí, ¿verdad? Le sacas el mismo... 19. Esto es algo que está diciendo que nos lo da la tierra. O sea, que aquí tenemos problemas para si quieres hacer un vino con poco color, es muy complicado. Es una cosecha distinta. Es una cosecha distinta. Esta es una cosecha más cálida. A lo mejor esa fruta fresca nunca la tuvo como el 18. O sea, no es que la haya perdido, es que es de... No es que la perdí. Tiene razón, no la perdí. Igual no la perdí. Estábamos diciendo, la cosecha 19 está entera de color también. O sea, yo creo que hasta más intenso que el 18. Es una cosecha más cálida, es una cosecha más madura y es una... los puntos de color yo creo que a la vista ya son superiores. Mira a ver los nudillos, Carlos, a ver hasta si te ves la voy a desfilar. Veo los dedos de milagro. Alcohólico también, ¿no? Si lo huele seas diferente. Echarle una botella de la capa y era totalmente Y aquí está un poquito más azulado por el borde. Queda mucho más en boca, queda más atrás. Es más largo, sí. Es mucho más largo en boca. Mucho más largo, es mucho más tánico. Sí, muchísimo más. Sigue manteniendo que me encanta. Sin llegar a empalagar, pero de ahí llega muchísimo más atrás. ¿eh? Un poco más goloso, porque me gusta la pieza. Una golosura. Sí, La nariz es totalmente distinta. Este sería el vino que teníamos que estar tomando ahora, no el 20. Aquí Vamos muy empieza rápido. Un poco frío. Hombre, están a los la vinos- temperatura ambiente que Ahora te voy a decir cómo estamos. pues 11 grados habrá aquí, Menos. más o menos. Estamos a 9,5 con la estufa encendida. Esto es una buena bodega, una buena bodega. Tengo una barriga, que la he escondido, que Vamos un par de paleos. Nando no. En nariz empiezan a salir notas que no salían en el 18 porque es la cosecha, empieza a salir notas como almendra amarga, como... ¿Por qué? Nunca lo había olido yo esta almendra. El lácteo sí que se marca más. Hay años que lo tienen, el 7 me acuerdo que tenía mucha almendra amarga y no me explico por qué, o sea, solo es la cosecha. O sea, al final, más o menos todas las madera almendras o así, barricas son las mismas, las Aquí tasas sale más son- ciruela madura.
son las cosechas. O sea, ¿Y el enólogo no tiene nada que ver algo? es que El enólogo es su hermano. Pero yo no he preguntado quién, pero algo tendrá que ver también. Ahora mismo las bodegas, los enólogos tienen que ver mucho. No creo que haga nada diferente en uno y en otro. que en una bodega como la mía, con 70.000 botellas, no puedes hacer muchas mezclas ni muchos cambios. Al final es más o menos son las mismas viñas, las mismas barricas más o menos todos los años, la misma estancia en barrica. Quiero decir, el enólogo tampoco tiene una decisión clave en el vino, o sea, no quitamos parte del vino ni metemos otra parte. Aquí tampoco hay unas mezclas. Al final esto representa muy bien las cosechas cada año, o sea, de las mismas viñas. Lo que decía Carlos, a mí siempre me dicen que Erial es muy identificable en cata ciega por el estilo que tiene, precisamente porque son las mismas viñas y la misma manera de hacer. Nosotros tampoco tenemos una cintura para sacar vinos distintos según las necesidades, ¿no? O sea, al final lo que estás catando son realmente nuestros suelos. El punto lácteo que tenía el otro también lo tiene este, aunque la fruta aquí es otra fruta también madura, pero el punto lácteo de la nap de frutas del bosque lo tienen los dos. Y la tierra, tiene mucho la tierra de Sí. la ribera. Los toques minerales estos que tienen son muy claros. Sí. Y el posgusto es muy largo, Depósitos de acero, ¿no? es muy persistente. Sí, esto. ¿Y de qué tamaño? Hay que tener cuidado con que no marinas porque se puede comer el Tengo de tallo. varios tamaños, Al pero ser tan normalmente resistente, son le metes algo ligero, lo machaca. Este los es más depósitos están contundente. diseñados por nosotros. Son casi cuadrados, son casi El anterior sí, Esto lo mata, pero este no. Este lo rompe. Los sombreros a mí se me quedan muy finos porque son muy anchos, muy finos. O sea, realmente Está más duro, ¿eh? Está más, este pide comer algo, este está más potente. Porque pesa, tocas en el estómago como pesa un poquito más. El otro te lo bebes un trago y este pues Volumen de tamaño de 7.000. tenemos de 10, 16 y 20. probando el 18 y digo, claro, tenemos que pagar el 18 en el mercado. Luego el 19 y luego el 20. Entonces está jodido. El 20, tenemos que probar algo. Se murió su cuñado y está jodido. La hermana. Este del 18. Yo creo que el Erial 20 es el que más tensión tiene desde el punto de vista de la acidez. Bueno, cuéntanos algo del TF. Estaba diciendo la diferencia en la elaboración entre Erial y TF. TF estaba diciendo que son dos viñas muy concretas, año tras año, que los suelos son muy calizos, los suelos son blancos, parece albariza de Jerez. Son viñas pues de 100 años, plantadas entre 1910 y 1920. Y al final TF tiene un estilo muy claro, o sea, no es un estilo tan... no es un diseño de vino tan popular como Erial, ¿no? Este es un vino más de guarda, este es un vino más para esperar su evolución. ¿Me has liado? Vente al TF. Esto fue el banco, después lo pasamos aquí. Este del 18. Me contaba un militar, una francesa, llegaron allí con los militares españoles y tal, y le daban el castillo, palacio, y daban una botella. La cataba la francesa y decía, esta no, 18. Y la retiraba, y le retiró 7 botellas hasta que dijo el vino me lo retiró. Y decía al militar que me las hubiera dado, coño. Este es TF18, ¿no? Eso es. Vamos a ver, TF18, que es el que estáis catando, es el vino, actualmente el vino oficial de la provincia de Valladolid y el vino oficial del Museo del Vino. Ganamos la cata ciega en el Museo del Vino en el 2020, entre 500 vinos con 40 sumilleres en cata ciega. ¿Cuántos sumilleres? 40. Llaman a toda la asociación de sumilleres de Castilla y León, de Madrid, y este fue el ganador.
Esto nos hizo ser el vino oficial del Museo del Vino durante 2 años, o sea que todavía lo somos, y fue el 20 al 22, yo creo que este año vuelve a salir el concurso. Que está en el castillo de... En el Castillo de Peñafiel, sí, Sí, señor. Ahí está. Y además, como Encima de mi- que no le ven. este año es el 24 de abril, Está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. pues este fue el que ganó en el 2020. Y como lo organiza la Diputación, y paga el vino de Diputación, porque como compra 4.000 botellas al ganador, pues somos el vino oficial de la provincia de Valladolid con el que la Diputación hace todas las Degustación. que los políticos hagan con la vino. O regalos a la Que competencia. sean políticos no quiere decir que sepan el vino. No, bueno, ellos lo eligieron. Vamos todos. ¿Alguno? La cosecha 18 de TF es, o, lógicamente, tiene las mismas características que tenía la cosecha 18 de Erial. Es una cosecha más ligera, es una cosecha más para beber antes, es una cosecha con menos concentración que, por ejemplo, la 19, pero es una cosecha muy fresca y es una cosecha... Está bueno, está bueno. que es curioso que tenía más aromas compotados Erial que TF. Sí. Buah, entra solo, ¿eh? Y además la acidez que tiene, que está fresquito. Sí, sí, a la uva.